con una fuerza casi rabiosa, como si el cielo quisiera vaciar toda su tristeza sobre la ciudad. En el pequeño departamento de Nicolás, el reloj de pared acababa de marcar la medianoche. Él, envuelto en una bata larga de algodón, era incapaz de quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro por la sala, miraba una y otra vez el celular silencioso sobre la mesa, lo tomaba, comprobaba la pantalla y lo dejaba en su sitio con el corazón encogido. Su esposa, Diana, aún no había regresado. No era la primera vez. El enorme proyecto de construcción que dirigía la obligaba muchas noches a quedarse hasta tarde en la obra. Pero esa noche era distinta. En el pecho se le había instalado una inquietud extraña, fría y punzante como el aire de la calle. Esa misma tarde habían discutido. No había sido una pelea escandalosa, pero sí lo suficiente para dejarle a Nicolás un nudo en la garganta. Habían hablado de dinero. Él le pidió a Diana, con cuidado, que bajara un poco el ritmo de sus gastos más ostentosos, pero ella reaccionó con un fastidio desproporcionado. Le dijo que él no entendía la presión de su trabajo, que ella era la que sostenía la casa, que todo recaía sobre sus hombros. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez su tono había sido más cortante. En una noche normal, a esas horas, Nicolás habría recibido al menos un mensaje. «Sigo en la obra. El tráfico está imposible. No me esperes despierto». Sin embargo, esa noche el teléfono permanecía mudo. Nicolás la llamó 3 veces. La primera, el tono sonó, pero ella no contestó. La segunda y la tercera fueron directo al buzón de voz. Seguramente se quedó sin batería. Intentó tranquilizarse, aunque la corazonada oscura no se iba. La lluvia golpeaba cada vez con más fuerza los cristales, con un sonido monótono que le recordaba el redoble de un tambor de guerra. Se acercó a la ventana, corrió ligeramente la cortina y miró hacia la calle. El pavimento brillaba mojado bajo las luces amarillentas y casi no se veía a nadie caminar bajo los paraguas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en su suegra, una mujer que se angustiaba si su hija se retrasaba 5 minutos. De estar allí, ya estaría llorando y reprochando. Menos mal que vivían solos, pensó, porque de otro modo la tensión sería insoportable. Exactamente a las 12:30, el timbrazo del teléfono fijo rompió el silencio. En una casa tan callada, el sonido fue tan violento que Nicolás dio un salto y se llevó la mano al pecho. El teléfono de casa casi nunca sonaba. Con la mano temblorosa levantó el auricular. «¿Hola?» Su voz salió ahogada. «¿Hablo con el señor Nicolás, esposo de la señora Diana?», preguntó una voz al otro lado, monótona, profesional, terriblemente fría. «Sí, soy yo. ¿Pasó algo con mi esposa?». La mano de Nicolás apretó el auricular con fuerza. «Señor, le pido que mantenga la calma». Una pausa breve, burocrática, le heló la sangre. Su esposa, la señora Diana, ha sufrido un grave accidente de tráfico en el periférico. Una ambulancia la trajo hace unos minutos al Hospital General Central. Su estado es crítico. Ahora mismo la están llevando al quirófano para una cirugía de urgencia. El mundo de Nicolás pareció detenerse. El auricular se volvió resbaladizo en su mano. «¿Cirugía crítica?», murmuró casi sin voz. «Sí, señor. El director de nuestro hospital, el doctor Álvaro Valdés, va a dirigir la operación. Sería conveniente que viniera de inmediato». La voz siguió hablando, dando indicaciones que él apenas escuchó. Nicolás conocía ese nombre. El doctor Valdés era el médico de confianza de la familia, el que veía a Diana desde hacía años. Ella lo admiraba casi con devoción. Eso le dio un mínimo consuelo, pero la palabra crítico seguía martilleándole la cabeza. «Sí, voy para allá ahora mismo», alcanzó a decir. Colgó sin esperar respuesta. Durante unos segundos se quedó de pie en medio de la sala, paralizado. Las piernas le pesaban como plomo. No puede ser. Tiene que ser una pesadilla, pensó, mareado. Su esposa, Diana, aquella mujer fuerte, segura, que siempre se había mostrado invencible, reducida de repente a un cuerpo roto en una camilla. Su cerebro le gritaba que se moviera, pero el cuerpo no obedecía,
hasta que una descarga de adrenalina recorrió sus músculos. Corrió hacia la puerta, tomó el abrigo largo que colgaba del perchero y se lo puso por encima de la bata sin siquiera mirar al espejo. Ni pensó en cambiarse de ropa. «Llaves del coche, cartera», fue lo único en lo que pudo concentrarse. Salió del departamento casi a la carrera y entró al ascensor con el corazón desbocado. Apenas cruzó el vestíbulo del edificio, la lluvia le golpeó la cara, fría y despiadada. Corrió hasta el coche en el estacionamiento con las manos temblando tanto que le costó 3 intentos meter la llave en el contacto. Al fin, el motor rugió. No esperó a que se calentara y pisó el acelerador como si el tiempo estuviera a punto de acabarse. El trayecto hasta el Hospital General Central solía tomar unos 30 minutos, pero esa noche, bajo el aguacero y con la mente cegada por el miedo, la carretera se convirtió en un túnel interminable. Conducía como fuera de sí. Las lágrimas se mezclaban con las gotas que resbalaban por el parabrisas y nublaban su visión. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, incapaces de despejar del todo la cortina de agua. Su mente saltaba de recuerdo en recuerdo. La risa de Diana durante una cena reciente, su rostro duro aquella tarde mientras discutían por el dinero. Un pinchazo de culpa le atravesó el pecho. ¿Por qué se enfadó tanto por algo tan tonto? ¿Y si esa fue la última conversación que tuvimos?, pensó, con la voz rota por dentro. «Dios, sálvala, por favor, sálvala», repetía una y otra vez en un susurro, como un rezo desesperado. Ya no le importaban los semáforos en ámbar ni los límites de velocidad. Tomaba los giros más rápido de lo prudente, adelantaba autos sin pensarlo. Solo quería llegar, ver a Diana, que alguien le dijera que crítico había sido una exageración burocrática. Por fin, las luces blancas del hospital se alzaron ante sus ojos como un muro imponente. Estacionó el coche de cualquier manera en la zona de urgencias, ignorando los gritos del guardia de seguridad. Entró a la sala de emergencias empapado, con el cabello pegado a la frente y la respiración entrecortada. «Mi esposa, Diana, accidente de tráfico», tartamudeó, casi gritando, frente a la enfermera del mostrador de información. La enfermera tecleó con rapidez en el ordenador, frunciendo el ceño. «Diana, sí, la han subido al 4º piso, área quirúrgica. Tome ese ascensor y doble a la izquierda. Quirófano 3», indicó con tono profesional. «Gracias», susurró Nicolás, sin perder un segundo. Golpeó el botón del ascensor con impaciencia, pero la espera se le hizo eterna. Tragó saliva, miró la escalera de emergencia y decidió correr. Subió los 4 pisos sin detenerse, con el corazón estallándole en el pecho y la respiración convertida en un jadeo áspero. Cuando empujó la puerta que daba al 4º piso, lo recibió un pasillo silencioso y aséptico, impregnado de ese olor penetrante a desinfectante que siempre había odiado. El corredor era largo y algo sombrío, iluminado por fluorescentes blancos que dibujaban sombras alargadas en el suelo. A la izquierda, al fondo, vio unas grandes puertas de acero. Sobre ellas, una luz roja encendida brillaba junto a un letrero que decía «Quirófano 3, en uso». Allí estaba Diana entre la vida y la muerte, al menos eso creía él. Nicolás comenzó a correr de nuevo, con las lágrimas ardiéndole en los ojos. Tenía que entrar, tenía que verla, tocarla, asegurarse de que seguía respirando. Extendió la mano, que temblaba de manera incontrolable, dispuesto a empujar el metal frío. La puerta estaba a unos centímetros de sus dedos cuando la sintió. Una mano fuerte sujetó su antebrazo. «No lo haga», susurró una voz a su lado. Nicolás dejó escapar un pequeño grito y se giró, sobresaltado. Frente a él había una enfermera joven con uniforme azul impecable. Llevaba la mascarilla quirúrgica colgando del cuello, el rostro muy pálido y los ojos encendidos por una urgencia aterradora. En la placa de identificación se leía «Alma, Enfermería». «Usted es el esposo de Diana, ¿verdad?», murmuró con rapidez, en voz baja. Nicolás, paralizado por el miedo y la confusión, solo atinó a asentir mientras intentaba soltarse. «Sí,
Mi esposa está ahí adentro. Tengo que entrar, déjeme, balbuceó. No, replicó Alma, apretando más su brazo y tirando de él hacia atrás. Usted no puede entrar, y sobre todo no pueden saber que ya llegó. Es muy importante. Nicolás frunció el ceño. Por un instante la confusión pudo más que el pánico. ¿De qué está hablando? ¿Quiénes no pueden saberlo? Mi esposa está en estado crítico, yo... Escúcheme, por favor. Alma lo miró directamente a los ojos, casi suplicando. Sé que va a sonar absurdo, pero lo que está ocurriendo ahí dentro no es un intento de salvar a su mujer. Es una trampa. La palabra trampa lo dejó helado. ¿Una trampa? ¿Qué está diciendo? El doctor Valdés está ahí, musitó Nicolás. Y ese es exactamente el problema, siseó Alma. No hay tiempo para explicaciones largas. Tiene que esconderse ya. La enfermera tiró de él casi a la fuerza. Señaló una puerta de madera oscura en la pared opuesta, medio oculta detrás de una máquina expendedora. No tenía rótulo, parecía un simple cuarto de servicio o un vestuario. Entre ahí, es un vestuario de personal que casi no se usa de noche. Cierre por dentro. Pase lo que pase, haga el ruido que haga el pasillo, no salga hasta que yo venga a buscarlo. No importa lo que oiga, no salga, insistió Alma, con una firmeza desesperada. La mente de Nicolás giraba sin rumbo. Nada tenía sentido. Una enfermera le estaba pidiendo que huyera de la cirugía de urgencia de su esposa, hablándole de trampas y peligros. Pero el miedo en los ojos de Alma era tan real, tan crudo, que no parecía una actuación. Algo estaba muy mal en aquel hospital, detrás de esas puertas de acero. ¿Por qué tendría que confiar en usted?, susurró, con la voz quebrada entre el miedo y la rabia. Porque soy la única que vio el verdadero informe médico de su esposa antes de que el doctor Valdés lo cambiara, respondió Alma casi sin aliento. Ella no está en estado crítico por ningún accidente. Rápido, pueden salir de un momento a otro. Esa última frase terminó de convencerlo. Alma prácticamente empujó a Nicolás hacia la otra puerta. Con la mente hecha un caos, giró la manija y entró en aquella habitación estrecha y oscura. Olía a café rancio, sudor viejo y humedad. Ciérrela y confíe en mí, murmuró Alma por última vez antes de dejarlo solo. Nicolás escuchó el clic suave de la puerta al cerrarse. Ahora estaba completamente a oscuras. Tanteó con la mano el pestillo y lo giró hasta estar seguro de haber cerrado. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que le dolía. Le faltaba el aire. Se dejó caer contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Esconderse, trampa, informe falso, doctor Valdés. Resbaló lentamente hasta quedar sentado en el suelo. La única luz de la estancia entraba por una rendija diminuta bajo la puerta. A su alrededor distinguía apenas filas de casilleros metálicos. Abrazó sus rodillas, intentando detener los temblores que sacudían todo su cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Esta enfermera estará loca o acaba de salvarme la vida?, se preguntó. El pensamiento, inevitable, volvió a Diana. Si no estaba en estado crítico, ¿dónde estaba realmente? ¿Qué estaban haciendo en ese quirófano? Se arrastró hasta la puerta y pegó la oreja. Silencio. El pasillo parecía desierto. Solo oía el latido ensordecedor de su propio corazón. Miró por el ojo de la cerradura, pero solo alcanzó a ver la pared de enfrente. Encendió la pantalla del celular. La 1 de la madrugada. El tiempo se volvió viscoso. Cada segundo era una eternidad. Solo, en la oscuridad, se hundía en un silencio que le resultaba más terrible que cualquier ruido. Su mente empezó a inventar escenarios horribles. ¿Y si Alma solo me encerró aquí y Diana sí me necesita? ¿Y si todo esto es un error?, pensó, aunque algo en su instinto le decía que los ojos de la enfermera eran sinceros. Esperó 1 minuto, luego 2, agudizando el oído en busca de cualquier sonido distinto. Escuchó pasos muy lejanos en el extremo del pasillo, el murmullo lejano de alguna máquina, pero nada proveniente del quirófano 3. A los 5 minutos comenzó a sentir que el aire no circulaba
que la habitación se le venía encima. Quería gritar, salir corriendo, tirar abajo las puertas de acero. A los 7 minutos empezó a rezar por dentro, ya no solo por Diana, sino también por él mismo. Se sentía como una rata atrapada. A los 10 minutos, los 10 más largos de su vida, por fin oyó un chasquido nítido, no en su puerta, sino en el pasillo. Contuvo la respiración. Volvió al ojo de la cerradura, buscó una rendija entre el marco y la puerta. A través de ese pequeño hueco, vio que la luz roja sobre el quirófano 3 se apagaba. La operación había terminado. Un siseo suave anunció la apertura de las puertas metálicas. El sonido, en la quietud del pasillo aséptico, fue como el crujido de un glaciar. Nicolás clavó la vista en la estrecha rendija, su único mirador, hacia un mundo que ya no entendía. La primera silueta que emergió fue la del doctor Álvaro Valdés. Aún llevaba la bata quirúrgica azul, pero la mascarilla colgaba en su cuello. No tenía el aspecto de alguien que acabara de pelear por la vida de una paciente crítica. No estaba sudoroso, ni agotado, ni compungido. Sus movimientos eran tranquilos, metódicos, casi elegantes. Se quitaba unos guantes de goma manchados con lo que Nicolás, en ese instante, entendió que no era sangre verdadera. Una oleada de náusea le subió a la garganta. Esperó ver una camilla, un cuerpo inmóvil tapado por una sábana, el pitido de un monitor cardíaco. En lugar de eso, lo que vio lo dejó petrificado. El segundo en salir fue Diana. No en una camilla, no sostenida por enfermeros, no con tubos ni sondas. Caminando. Salió del quirófano por su propio pie, también vestida con pijama quirúrgico azul, como si fuera parte del equipo y no la paciente. Se estiró. Giró el cuello de un lado a otro como quien se levanta de una silla después de varias horas. Parecía sana, fuerte, completamente ilesa. Nicolás se tapó la boca con ambas manos para que no se escapara un gemido de horror. Era imposible. Un delirio, fruto del shock. Y entonces apareció una tercera figura. Un hombre alto y elegante, con traje oscuro bajo la bata blanca. En la placa de su identificación se leía Marcelo, asistente. Nicolás lo reconoció al instante. Era el asistente personal de Diana, el mismo que en las reuniones de la empresa lo saludaba con una sonrisa cortés que siempre le había parecido falsa. Ella siempre le decía que eran celos sin sentido. Nicolás no había estado ciego, solo había sido ingenuo. El plan salió perfecto, dijo Diana, con una voz clara y serena, sin rastro de dolor. A Nicolás le pareció recibir un puñetazo en el estómago. El doctor Valdés soltó una risita mientras tiraba los guantes a un contenedor de residuos biológicos. Por supuesto que funcionó. El equipo de urgencias está de nuestro lado. El informe del accidente falso ya está en el sistema. La ambulancia falsa hizo su trabajo. Oficialmente, ahora mismo, la señora Diana está entre la vida y la muerte por una hemorragia interna masiva, comentó casi divertido. Me muero por ver la cara de Nicolás, añadió Marcelo con una voz que sonó a burla envenenada. Apostaría que viene en camino, llorando, fuera de sí, pobre tipo. Diana se echó a reír. Aquella risa que antes lo tranquilizaba, ahora sonaba como la de un demonio. Va a quedar destrozado. Es tan fácil de manejar. Nicolás apretó tanto la mano contra la palma que se clavó las uñas en la piel. El dolor físico no era nada comparado con el que sentía en el pecho. No solo lo traicionaban, se burlaban de él, lo convertían en el chiste macabro de su propio plan. Lo importante viene cuando llegue, intervino el doctor Valdés, recuperando un tono más serio. Tenemos que seguir el guión al pie de la letra. Tú, Diana, a la sala de recuperación. Rápido, te acuestas, te conectamos al suero y al monitor. Tienes que parecer débil, pero estable. Postoperatorio perfecto. Lo sé, contestó ella, rodando los ojos. Estoy exhausta, pero gracias a este gran doctor sobreviví, dijo, teatral. Yo recibiré a Nicolás en la sala de espera, continuó Valdés. Le daré la buena y la mala noticia. La buena, que la operación se completó con éxito, que controlamos la hemorragia, y la mala, hizo una pausa dramática. ¿Y la mala?, preguntó Marcelo, con los ojos brillando de expectación.
Que durante la cirugía encontramos algo más, explicó el médico esbozando una sonrisa leve. Un coágulo muy peligroso cerca del hígado. Le diré que necesitamos su firma para una segunda intervención mañana por la mañana, un procedimiento interno muy urgente y de altísimo riesgo. Por supuesto, añadió Diana con una sonrisa cruel. El procedimiento perfecto. Un procedimiento con un riesgo muy elevado de complicaciones con la anestesia, remató Valdés. Si algo llegara a salir mal en la mesa sería una desgracia, pero habríamos hecho todo lo posible. En ese momento, Nicolás lo entendió todo. Las piezas se encajaron a la vez, como un rompecabezas que de pronto muestra una imagen monstruosa. El objetivo no era Diana. El accidente no era real. Todo era un montaje. El blanco era él. Su mente regresó 3 semanas atrás. Diana había llegado a casa con un fajo de papeles de una nueva póliza de seguro de vida a su nombre por una suma millonaria. Nicolás le preguntó por qué necesitaban otro seguro. Ella le dijo que era para asegurar la jubilación, para proteger su futuro. Él recordó que bromeó. No entiendo por qué el asegurado soy yo y no tú, con lo peligroso que es tu trabajo en las obras. Ella se rió y respondió, es parte de un paquete de inversión, amor, tú solo firma. Y Nicolás, confiando como siempre, firmó sin leer demasiado. Había firmado su propia sentencia de muerte. La discusión de esa tarde tampoco había sido solo por gastos caprichosos. Él se había quejado de que la prima del nuevo seguro era demasiado alta. Le pidió que lo cancelaran. No era de extrañar que Diana se enfureciera. Él, sin saberlo, estaba saboteando su plan de asesinato. Y cuando no despierte de la mesa de operaciones, la voz de Diana lo sacó de sus pensamientos. La indemnización del seguro serán millones de dólares. Podremos dejar este país y empezar de cero en Suiza. Marcelo sonrió satisfecho. Ya revisé los vuelos a Zúrich, dijo. Va a ser un nuevo comienzo precioso. Los 3, su esposa, su amante y su médico de cabecera. Los 3 habían planeado su muerte con una precisión escalofriante y además, en el lugar que se supone que debe ser el más seguro del mundo, un hospital. La sangre de Nicolás dejó de estar helada y empezó a hervir. El miedo que lo paralizaba se transformaba lentamente en algo frío y afilado, furia. Observó cómo los 3 se alejaban tranquilamente por el pasillo, desapareciendo tras la esquina, rumbo al ascensor que llevaba a la sala de recuperación. Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, el silencio volvió. Nicolás apoyó la frente en la puerta. Todo su cuerpo temblaba, pero ya no era por terror. La rabia lo hacía vibrar. Estaba encerrado en un vestuario mugriento, mientras sus asesinos lo esperaban en el mismo piso, confiados en que caería en su trampa. Tenía que salir de ahí. Tenía que hacer algo. De pronto oyó un sonido en la misma puerta donde estaba recargado. Un clic suave, una llave entrando desde fuera. Se quedó petrificado. ¿Lo habían descubierto? Diana, Marcelo o el doctor Valdés se habían dado cuenta de que alguien escuchaba. ¿Volvían por él? La manija giró lentamente. La puerta se abrió con un leve chirrido, dejando entrar una franja de luz que lo cegó por un momento. Una figura menuda con uniforme azul entró a toda prisa. «Señor Nicolás», susurró. El alivio fue tan grande que las piernas casi no lo sostuvieron. Era Alma. La enfermera cerró de nuevo y aseguró la puerta desde dentro. Se recargó un instante, jadeando bajo la tenue luz que se filtraba por la rendija del suelo. Estaba blanca como el papel. «Los vio, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. Nicolás no pudo hablar. Solo asintió mientras las lágrimas de rabia y traición por fin se desbordaban. «¿Escuchó lo que dijeron?», insistió Alma. «Todo», respondió con un hilo de voz ronca. «El seguro, la operación falsa, el plan que tienen para mí mañana». Alma cerró los ojos un momento, como si el dolor también fuera suyo. «Dios santo», lo sospechaba, pero oírlo así. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Nicolás mirándola fijamente. «Se está jugando su trabajo, su libertad.
quizá su vida. Alma se sentó a su lado en el suelo y respiró hondo. «Llevo tiempo sospechando del doctor Valdés», dijo en voz baja, con la mirada clavada en los casilleros. «Desde que era enfermera novel en administración de cirugía. No es un médico, señor, es un carnicero. Su especialidad son los accidentes. En el quirófano busca pacientes ricos con pólizas grandes de seguro o ancianos sin familia. Programa una operación sencilla, rutinaria. Luego, en plena cirugía, surgen complicaciones. Una reacción fatal a la anestesia, una hemorragia inesperada, algo que nunca puede demostrarse como negligencia. El paciente muere, se paga el seguro y por arte de magia, unas semanas después el doctor recibe una donación generosa para su supuesto trabajo de investigación». Nicolás sintió un escalofrío. Alma continuó. «Es un ser despreciable. He visto demasiados casos raros, pero nadie me creía, hasta hoy». «¿Y cómo supo lo de Diana?» «¿Lo mío?», preguntó Nicolás. «Esta noche estaba de turno en el piso de cirugía», explicó Alma. «Vi programada una cirugía de urgencia con el nombre de su esposa. El diagnóstico, traumatismo abdominal por accidente de tráfico. Pero había algo raro. No había registro previo de urgencias. Normalmente, los datos del paciente entran al sistema desde admisión, automáticamente. Aquí no había nada. Era como si la paciente hubiera aparecido de golpe frente al quirófano sin pasar por ninguna sala». Un frío recorrió la espalda de Nicolás. «Por curiosidad, revisé los registros internos con mi clave», prosiguió Alma. «Vi que fue el propio doctor Valdés quien introdujo los datos manualmente desde su ordenador, algo muy poco habitual en un cirujano tan prestigioso. Sabía que escondía algo, así que hice algo imprudente. Usé el código de acceso a su despacho. Hace una hora, mientras se preparaba para la cirugía, me colé». Los ojos de Alma brillaron al recordar. «En un cajón con llave encontré el expediente real. A nombre de su esposa no había ningún informe de accidente, sino un chequeo médico completo de hace 2 días. Resultado, salud física óptima», dijo, recalcando las palabras. «Por supuesto, y en el mismo cajón estaba su carpeta, señor Nicolás, una copia de la nueva póliza de seguro de vida a su nombre. La cantidad era astronómica, y al final en el apartado de asesor médico estaba la firma del doctor Valdés. Todo encajaba: el accidente falso, la intervención falsa de esta noche y el plan de una segunda y letal cirugía mañana. No tenía mucho tiempo», concluyó Alma. «Sabía que la llamarían a usted. No sabía exactamente qué planeaban, pero estaba segura de que no podía dejarlo entrar en su juego sin saber la verdad. Corrí al pasillo con la esperanza de interceptarlo. Y tuve suerte». Nicolás le apretó la mano. «Me has salvado la vida, Alma», murmuró. «Todavía no», respondió la enfermera, muy seria. «Apenas estamos empezando. Ellos ya saben que usted viene. Lo están esperando». «¿Entonces qué hago?», preguntó Nicolás, sintiendo que el pánico regresaba a cada respiración. No puedo mirarla a la cara, fingir que estoy destrozado». «Tiene que hacerlo», replicó Alma, sujetándolo por los hombros. «Tiene que interpretar su papel igual que ellos interpretan el suyo. Ahora mismo habrán llevado a Diana a la sala de recuperación al final del pasillo. La llamarán en cualquier momento. Tiene que parecer devastado, triste, aliviado porque sobrevivió. Llorar, temblar, todo. ¿Y luego?». Nicolás sintió que el suelo se movía. «Luego vendrá el doctor con los papeles de la operación de mañana», explicó Alma con rapidez. «Tiene que negarse a firmar. Si me niego, van a sospechar», objetó Nicolás. «No se niegue de golpe. Diga que está en shock, que necesita tiempo, que tiene que llamar a su suegra, que no puede tomar una decisión así solo», propuso Alma. «La excusa que quiera, pero que no firme nada esta noche. Necesitamos tiempo». «¿Tiempo para qué?». «Para conseguir pruebas físicas», respondió la enfermera. «No podemos simplemente huir, la perseguirían. No podemos ir a la policía solo con nuestro relato. En el mejor de los casos pensarán que usted es un esposo histérico».
Necesitamos pruebas irrefutables. ¿Qué tipo de pruebas? Primero, el informe real de salud de su esposa que vi en el despacho de Valdés. Segundo, el fichero de la cirugía falsa en el sistema. Y tercero, las grabaciones de las cámaras de seguridad, enumeró Alma. ¿Cámaras? Estoy casi segura de que Diana no llegó aquí en ambulancia, dijo la enfermera. Llegó por su cuenta. Lo más probable es que haya entrado por el estacionamiento subterráneo del personal, que es más discreto. Si conseguimos las imágenes de esta noche donde se la vea entrando tan tranquila, se les cae toda la coartada del accidente. Nicolás empezó a ordenar las piezas en su mente. El despacho del doctor está en el sótano, cerca del archivo, ¿no?, murmuró. Exacto, junto a la sala del servidor de cámaras, confirmó Alma. Es su guarida. La enfermera sacó entonces una tarjeta blanca del bolsillo. Esta es una tarjeta maestra de acceso. La tomé de recepción hace un rato. Pero hay un problema. El pasillo del sótano está vigilado por cámaras y el doctor suele supervisarlas desde su ordenador. Nicolás miró la tarjeta. Le pesaba como si fuera de plomo. Yo crearé una distracción, dijo Alma. Activaré la alarma de incendios en uno de los pisos superiores. Eso mantendrá ocupados a los guardias de seguridad. ¿Eso me dará tiempo?, preguntó Nicolás con el corazón golpeándole las costillas. Lo suficiente para que baje al sótano, respondió Alma mirándolo fijo. Entra en el despacho del doctor y busca el informe real de Diana. Luego ve a la sala del servidor. Saca las grabaciones de las últimas horas. Si tienes un cable de datos, puedes pasarlas a tu celular. Nicolás revisó los bolsillos de la bata y solo encontró el teléfono. No tengo cable, murmuró. Use esto, dijo Alma, desenganchando un pequeño USB del llavero que colgaba de su uniforme. Conéctelo al servidor y copie los archivos lo más rápido que pueda. Alma, yo no sé hacer ese tipo de cosas, intentó protestar. Sí sabe, lo interrumpió la enfermera. Y aunque no supiera, tiene que hacerlo. Es nuestra única oportunidad. Luego nos encontramos en la salida de emergencia del sótano. Salimos juntos del hospital, concluyó con determinación. A Nicolás le acababan de asignar una misión imposible: bajar al corazón del territorio de sus enemigos para robar pruebas mientras sus asesinos vagaban libres unos pisos más arriba. En ese momento, el celular vibró en su mano. El nombre que apareció en la pantalla hizo que la rabia volviera a subirle a la garganta. Doctor Álvaro Valdés. Ya empezó todo, susurró Alma con los ojos muy abiertos. Conteste. Recuerde, débil, histérico, sumiso. Nicolás tomó aire. El teléfono vibraba en su mano como una serpiente furiosa. Ese era su escenario. Tenía que actuar. Deslizó el dedo por la pantalla y se lo llevó a la oreja. Reunió todo el dolor y la traición que acababa de sentir y los transformó en una voz temblorosa, llena de miedo, acompañada de un sollozo convincente. Sí, doctor. Señor Nicolás, gracias a Dios. La voz de Valdés sonó cálida, afectuosa, impregnada de una compasión que le revolvió el estómago. ¿Dónde está? Lo estamos esperando. Necesito hablar con usted. Acabo de llegar. ¿Diana? ¿Mi esposa? ¿Cómo está?, preguntó Nicolás, llorando casi de verdad. Hubo una pausa calculada. Es una mujer fuerte, dijo el médico con voz grave. La operación fue muy complicada. Por poco la perdemos. La hemorragia era muy severa. Nicolás cerró los ojos, imaginándola caminando tan campante fuera del quirófano. Pero mi equipo y yo logramos detener el sangrado, continuó. Está muy débil todavía, pero superó lo peor. Está en la sala de recuperación, en el 4º piso. Gracias, Dios mío. Gracias, sollozó Nicolás, dejando que el alivio sonara real. Puede verla ahora, pero hay otro asunto que debemos tratar de inmediato, sobre los siguientes pasos, añadió el doctor, cambiando de tono. Reúnase conmigo en la sala de recuperación 2. Sí, doctor, voy ahora mismo, respondió él. Colgó, miró a Alma con el rostro endurecido. Es el momento, dijo. Recuerde, insistió Alma, sujetándole los hombros una vez más. Le presentarán los papeles, no firme.
Ponga la excusa que sea, salga de allí, vaya al ascensor de servicio al final del pasillo, junto a la escalera de emergencia, y de allí al sótano. Yo me encargo de la alarma. Lo esperaré en la salida de emergencia del sótano. Traiga las pruebas. Nicolás asintió. Abrió la puerta con cuidado. El pasillo estaba tranquilo. Inspiró hondo y salió. Avanzó por el corredor con un caminar deliberadamente vacilante. A los ojos de cualquiera, parecía un esposo destrozado por la noticia recién recibida. Ubicó la puerta con el rótulo Sala de Recuperación 2 y la empujó suavemente. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor de los monitores médicos junto a la cama. Allí estaban, el doctor Valdés de pie junto al cabecero con una carpeta en la mano, Marcelo apoyado en un rincón con una expresión de falsa preocupación, y en la cama, Diana. Por un instante, a Nicolás le dieron ganas de reír de lo perfecto que era el teatro. El rostro de ella estaba maquillado para verse pálido, un suero, que él sospechó que no llevaba más que solución salina, colgaba de su mano, y el monitor al lado de la cama emitía un pitido constante y muy convincente. Ella mantenía los ojos cerrados y respiraba de forma estudiadamente débil. «Diana, mi amor», exclamó Nicolás, corriendo hacia la cama y dejando escapar un llanto desgarrador. Le tomó la mano, estaba caliente y firme, nada que ver con la de una mujer que acababa de escapar de la muerte. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no apretarla con rabia. «Doctor, está tan pálida», dijo, levantando hacia Valdés unos ojos llenos de lágrimas. El médico le dio unas palmaditas en el hombro. «Ha perdido mucha sangre, señor, pero se recuperará. Como le dije, es fuerte, gracias a Dios», respondió con tono tranquilizador antes de matizar. Pero era la palabra que Nicolás estaba esperando. Alzó el rostro con una mirada llena de miedo. «¿Qué problema hay, doctor?» «Mientras operábamos para detener la hemorragia», explicó con paciencia condescendiente, «encontramos algo inesperado. Un coágulo bastante grande cerca del hígado. No está relacionado con el accidente, pero es extremadamente peligroso. Podría romperse en cualquier momento». «Quiere decir que», murmuró Nicolás, «que debemos retirarlo cuanto antes», afirmó el médico con firmeza. «Ya he programado una segunda cirugía de urgencia para mañana a las 9 de la mañana. Un procedimiento de limpieza interna». En la esquina, Marcelo apretó los labios para disimular una sonrisa. «¿Otra operación?», susurró Nicolás dejando que se le quebrara la voz. «Es por su seguridad», insistió Valdés, pasando una hoja de la carpeta. «Pero es una zona muy delicada. Hay un alto riesgo de complicaciones con la anestesia y de sangrado interno. Necesito su consentimiento». Alargó la carpeta. En la parte superior del documento se leía «Consentimiento para cirugía de alto riesgo». Al final, una línea en blanco esperaba la firma de Nicolás, la firma que de algún modo pretendían usar para justificar su muerte al día siguiente. En ese momento, Diana entreabrió los ojos. «Firma, amor», susurró con voz débil de actriz barata. «Confío en el doctor». Marcelo dio un paso al frente. «Señor Nicolás, Diana lo necesita. Por favor, no lo dude. Es por ella», dijo, con falsa dulzura. Los tres se cerraron alrededor de él como tres lobos rodeando a un cordero. Nicolás miró el bolígrafo que el médico le tendía, luego el rostro pálido fingido de su esposa, luego la sonrisa cínica de Marcelo. Sintió que las manos le temblaban, esta vez en parte de verdad. «Yo», comenzó dejando que los temblores se notaran. «No puedo». «Señor Nicolás, es urgente», apremió Valdés, y su sonrisa amable empezó a desdibujarse. «No puedo», gritó él apartando la carpeta. «Me mareo, me dan náuseas. Otra operación de alto riesgo. Tengo que llamar a mi suegra. No puedo tomar solo una decisión así. Necesito aire, necesito ir al baño». Antes de que el doctor o Marcelo reaccionaran, Nicolás giró sobre sus talones y salió corriendo. Escuchó la voz del médico detrás de él. «Señor Nicolás, espere», pero no se detuvo. Atravesó el pasillo, dobló una esquina, pasó frente al puesto de enfermería sin mirar a nadie. No se dirigió al baño más cercano,
sino hacia el final del corredor, donde Alma le había indicado. Justo cuando llegó al último recodo, una ensordecedora alarma de incendios empezó a ulular en todo el edificio. El sonido venía desde los pisos superiores. Enfermeras salieron de las habitaciones confundidas. Un guardia echó a correr hacia los ascensores principales hablando por radio. Era la distracción de Alma. En medio de aquel caos controlado, nadie prestó atención a Nicolás. Encontró la puerta metálica con el letrero «Ascensor de servicio, solo personal». Pasó la tarjeta por el lector. El foco se puso en verde y la puerta se abrió. Entró en la cabina estrecha que olía a aceite y metal. Presionó el botón marcado con una S de sótano. Las puertas se cerraron, amortiguando el sonido de la alarma. Mientras el ascensor bajaba, Nicolás se recargó en la pared, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había ganado el primer asalto, pero ahora descendía directo a la guarida del lobo. El elevador se detuvo con un leve tintineo, y las puertas se abrieron. El contraste con el piso de cirugía era brutal. El sótano del hospital estaba oscuro, húmedo, con tuberías gruesas corriendo por el techo bajo. Algunas goteaban sobre un suelo de concreto agrietado. El eco de la alarma llegaba amortiguado desde arriba. Nicolás salió con la tarjeta apretada entre los dedos. Estaba solo en un silencio opresivo. Siguió los carteles descoloridos de la pared. Archivos, mantenimiento, sala de servidores. Al final del pasillo, en una zona ligeramente mejor iluminada, vio 2 puertas enfrentadas. Una tenía una placa elegante: Dr. Álvaro Valdés, Dirección de Cirugía. La otra era una puerta pesada de metal con el letrero Sala de Servidores, acceso restringido. Era sin duda su territorio. Decidió entrar primero en el despacho para buscar el informe de Diana. Pasó la tarjeta y la puerta de madera maciza se abrió sin hacer ruido. El interior lo sorprendió. Alfombra gruesa, un escritorio enorme de caoba, estanterías altas llenas de libros encuadernados en piel. Olía a café caro y cuero. Negocio de la muerte deja buenas ganancias, pensó con amargura. Corrió al escritorio. Los cajones tenían llave. Maldijo en silencio. No tenía tiempo para forzarlos. Miró las estanterías. Entre los voluminosos tratados médicos había filas de archivadores. Leyó las etiquetas. Agenda de investigación. Pacientes especiales. Sacó uno, nada útil. Tomó otro, más delgado, sin etiqueta. Lo abrió. Sintió un vuelco en el pecho. Allí estaba. El informe del chequeo médico de Diana fechado 2 días antes. En letras rojas un sello decía «Condición física óptima». Al lado había otro archivador más grueso. Lo abrió también. Informes financieros, avisos de un banco, un documento de quiebra con una deuda multimillonaria a nombre de la empresa constructora de Diana. Pruebas físicas y un motivo claro. Nicolás sacó el celular. Le temblaban tanto las manos que le costó abrir la cámara. Fotografió página por página, el informe de salud, el sello de óptimo, los estados de cuenta, la quiebra. Cuando terminó, volvió a colocar los documentos en su sitio para no levantar sospechas. Ahora las cámaras, se dijo. Salió del despacho cerrando con cuidado. Se acercó a la puerta metálica de la sala de servidores y pasó la tarjeta. Un soplo de aire frío y un zumbido constante lo recibieron. Filas de racks con luces verdes y amarillas parpadeantes llenaban la sala. En una esquina vio una consola con monitores pequeños y grabadoras de video. Leyó las etiquetas: vestíbulo, pasillos, cuarto piso, urgencias y finalmente estacionamiento subterráneo, personal. Bingo. Con manos sudorosas sacó la memoria USB que Alma le había dado y la insertó en uno de los puertos del grabador. En una pantalla apareció una barra de progreso. Copiando. Nicolás sintió que el corazón llevaba el mismo ritmo que el porcentaje: 10%, 20%. En otro monitor veía en tiempo real el estacionamiento del personal, vacío, silencioso, 30%, 40%. Por favor, rápido, pensó, apretando los dientes. 50%, 60%. Entonces
Un ruido en el pasillo lo hizo dar un salto. No venía de la sala, sino de fuera. Pasos. 2 personas caminando con prisa. La alarma de incendios debía haberse apagado. Ya lo estarían buscando. 70%, 80%. Los pasos se aproximaban. Se detuvieron justo frente a la puerta. No puede haber ido muy lejos. Oyó la voz firme y helada del doctor Valdés. Tú revisa mi despacho. Yo miro en la sala de servidores. 90%, 95%, 98%. La manija de la puerta empezó a girar. 99%. Copia completada. Nicolás arrancó la memoria del puerto en el mismo instante en que la puerta se abría. Se dio la vuelta tan rápido que su espalda chocó contra un rack. En el umbral estaba el doctor Valdés, con los ojos ardiendo de rabia. Detrás de él, Marcelo sonreía con satisfacción venenosa. ¿Nos estás buscando, Nicolás?, se burló Marcelo con voz dulce y letal. Ha sido un buen intento, señor Nicolás, dijo Valdés, avanzando unos pasos. Miró el grabador y luego la USB que él apretaba. Esconderse en un vestuario, fingir un ataque de histeria, correr al sótano. ¿De verdad creía que somos tan tontos? ¿Y Alma?, susurró Nicolás, casi sin darse cuenta. Esa entrometida. Soltó una risita seca el médico. Ya nos hemos ocupado de ella. No volverá a meterse donde no la llaman. El estómago de Nicolás se encogió de terror. ¿Qué le han hecho?, pensó. Marcelo dio un paso al frente y le arrebató el celular de la mano antes de que pudiera reaccionar. A ver qué tenemos aquí, dijo, abriendo la galería de fotos. Ah, nuestras pruebas, qué tierno. Fue borrando una por una las imágenes ante sus ojos impotentes, el informe, el sello, las deudas. Pero todavía tengo esto, gritó Nicolás, levantando la memoria USB. Las imágenes de Diana entrando, caminando. Eso no pueden borrarlo. El doctor Valdés sonrió. Fue la sonrisa más fría que Nicolás había visto en su vida. ¿De verdad? Mire bien lo que ha copiado, dijo con tono de profesor paciente. Esa grabación en la que tanto se ha esforzado es un bucle de la noche anterior, preparado para cualquier curioso que se metiera donde no debe. Nicolás miró la pequeña memoria en su mano. Ahora parecía un trozo de plástico inútil. «Y los archivos de mi despacho», añadió el doctor. «Ese informe médico que encontró era una copia falsa que dejamos como carnada. Los originales ya fueron destruidos. Ha caído en un señuelo perfecto. Todo su recorrido hasta aquí era parte del plan. Lo habían dejado escapar adrede. Lo guiaron hasta ese sótano. Bienvenido a la trampa, señor Nicolás», concluyó Valdés, acercándose con la carpeta en la mano. «Ahora tiene 2 opciones. Firma el consentimiento por las buenas». Marcelo sacó entonces algo que ocultaba detrás de la espalda, una jeringa grande, llena de un líquido transparente que brillaba bajo las luces. «O lo hacemos firmar nosotros», completó Marcelo girando la jeringa entre los dedos. «Y después podemos proceder con su segunda cirugía aquí mismo, ahora mismo». De pronto, la sala fría de servidores se volvió sofocante. Las filas de máquinas zumbantes parecían acercarse para encerrarlo junto a sus 2 depredadores. Las palabras del doctor lo golpearon como un mazazo. La memoria era una farsa. Las fotos se habían ido. Alma estaba, quizá, fuera de combate. Estaba solo. Cada paso que había creído inteligente había sido un movimiento que ellos habían previsto. Había bailado al son de su música, y ahora se encontraba justo en el final de la partitura, a la boca del lobo. Marcelo sonrió con una satisfacción perfecta, haciendo tintinear el cilindro de cristal. «Vamos, Nicolás», siseó. «Elige, firma tranquilo o tómate antes una pequeña siesta». El doctor volvió a colocar la carpeta frente a él. La línea de la firma parecía burlarse. «Se acabó el juego, señor Nicolás. Tenemos un horario que cumplir», dijo, impaciente. El miedo seguía ahí, frío, paralizante. Pero debajo de ese miedo, la furia que había nacido en el vestuario ardía ahora como un incendio. Ellos creían haber ganado, lo tomaban por el esposo sumiso y estúpido. Se equivocaban. «Si las nuevas pruebas son falsas, tendré que usar las viejas», pensó.
Elevó las manos, fingiendo que le temblaban. Miró al médico con ojos suplicantes. Está bien, murmuró. Perdí. Ustedes ganan. El doctor sonrió apenas. Una elección sensata. Firmaré, dijo Nicolás con la voz áspera. Pero, por favor, déjenme hacer una llamada rápida a mi suegra. Solo quiero escuchar su voz una vez más. Marcelo resopló. ¡Ay, qué drama!, murmuró, girando los ojos. El doctor pareció pensarlo un segundo. No habrá llamadas. Firme ahora. Estoy perdiendo la paciencia. Cortó, serio. Al menos devuélvanme mi teléfono, insistió Nicolás, señalando el aparato en la mano de Marcelo. Necesito ver una foto de mi mamá. Solo quiero eso. Marcelo miró al doctor. Él hizo un leve gesto de asentimiento. Dáselo. No puede llamar a nadie desde aquí. Este sótano está bloqueado. No hay señal, añadió seguro. Por supuesto que lo habían pensado todo. Marcelo lanzó el móvil a los pies de Nicolás. Toma. Nicolás se agachó despacio, cuidando cada movimiento para parecer derrotado. Recogió el teléfono. Esta vez sí le temblaban las manos, pero consiguió controlarlas. El corazón le latía a golpes, ya no por miedo, sino por adrenalina. Gracias, susurró. Se incorporó, y en un segundo su postura cambió por completo. La espalda antes encorvada se enderezó. La mirada suplicante se volvió fría, dura. El rostro, que parecía deshecho por el llanto, se tensó. El doctor y Marcelo percibieron el cambio y sus sonrisas vacilaron. Tienen razón, dijo Nicolás con voz plana. Ha sido un buen juego, una buena carnada. Pero se equivocaron en algo. ¿En qué?, se burló Marcelo. Pensaron que hoy era la primera vez que olía la podredumbre de mi esposa, respondió Nicolás. Pero llevo meses oliendo esta basura. Desbloqueó el celular. Marcelo había borrado las fotos, pero no tenía idea de cómo encontrar una carpeta de audio oculto. Antes de firmar, dijo Nicolás alzando un poco el teléfono, quiero que escuchen algo. Considérenlo una canción de cuna. Pulsó reproducir. Por un segundo no se oyó nada. Luego la sala se llenó con la voz de Diana, nítida, sin interferencias. No me importa tu agradecimiento. Solo asegúrate de que los honorarios de consultoría estén en la cuenta suiza a fin de mes. 2 millones. Lávalos. No me importa cómo. Solo que estén, decía la grabación. Era de 3 meses atrás, una llamada entre Diana y un socio. Ella estaba organizando sobornos y lavado de dinero para su último proyecto de construcción. Nicolás lo había grabado a escondidas una noche, mientras discutía a gritos en su despacho de casa. Pensó en usarlo en un futuro divorcio. Jamás imaginó que lo emplearía para salvar la vida. El doctor y Marcelo se quedaron inmóviles. Sus rostros palidecieron. Eso, balbuceó Valdés. Eso no tiene nada que ver con esto. Claro que sí, replicó Nicolás, avanzando un paso. Prueba el carácter de mi esposa. Prueba que es una criminal. Y esta grabación, junto con mi testimonio, hará que la policía investigue todas sus operaciones, incluyendo sus jueguitos con seguros y doctores. No saldrás vivo de esta sala, siseó Marcelo, alzando la jeringa. Probablemente no, respondió Nicolás, sin apartar la mirada. Pero este teléfono, lo levantó bien alto, está grabando toda nuestra conversación desde el momento en que entraron. Era un farol. De verdad no había señal. Nada podía enviarse en ese momento. Pero ellos no lo sabían. Y esta grabación, continuó Nicolás, hablando más alto, está vinculada a la nube. Si mi corazón se detiene o si no introduzco una contraseña en los próximos 5 minutos, todo, la confesión de usted, doctor, sobre lo que le hicieron a Alma, sus amenazas, Marcelo, más la grabación del lavado de dinero de Diana, se enviará automáticamente a mi abogado, al director del diario más importante de la ciudad y a mi suegra. Los ojos de Valdés se agrandaron por el pánico. El farol había funcionado con él. «¡Deténganlo!», gritó, presa de un miedo repentino. «Marcelo, inyéctalo ya». Marcelo salió de su estupor y se lanzó hacia Nicolás con la jeringa por delante como si fuera un puñal. Nicolás retrocedió chocando contra los racks.
No quedaba a dónde huir. Levantó los brazos para protegerse de la aguja. ¡Alto! Una voz nueva, cargada de furia y autoridad, retumbó en la sala. La puerta, que el doctor había cerrado tras entrar, se abrió de golpe. En el umbral estaba Diana. Aún llevaba el pijama quirúrgico fingido, pero su rostro estaba encendido de ira y sus ojos echaban fuego. No tenía aspecto de paciente débil, sino de jefa enfurecida que descubre que sus cómplices la han traicionado. «¿Qué diablos hacen aquí?», rugió. El plan era en la sala de recuperación, no en el sótano. Se detuvo en seco al contemplar la escena. Valdés pálido, Marcelo con una jeringa en la mano, Nicolás con el teléfono levantado. Miró a su esposo, y la furia de su rostro se transformó poco a poco en sorpresa, luego en un odio helado. Entendió. Él lo sabía todo. Quedaron en tablas. 4 personas en una sala llena de zumbidos, aunque ahora lo único que se oía era la respiración agitada de todos. Ellos, los 3 depredadores, empezaban a mirarse entre sí con desconfianza, mientras la presa sostenía la carta más importante. «Así que sabías», dijo Diana, con voz baja y peligrosa. «Lo sé todo», respondió Nicolás, igualmente frío. «La cirugía falsa, el seguro, tu plan para matarme mañana en la mesa de operaciones». Diana se giró hacia el médico. «Me dijiste que no se enteraría. Me dijiste que te habías ocupado de Alma. Ella nos tendió una trampa», tartamudeó Valdés, señalando a Nicolás. «Fingió el ataque de histeria. Nos engañó. Tiene una grabación antigua tuya sobre negocios sucios». «¿Qué grabación?», escupió Diana. Nicolás apretó el botón y dejó que la voz de ella misma llenara de nuevo la habitación con la orden de lavar $2 millones. Diana cerró los ojos un segundo. Sabía exactamente qué llamada era. Lo que no sabía era que él la había grabado. «Tú», gruñó mirándolo como si fuera un enemigo. «Ese era tu plan, ¿no? Hundirme con esto». «Y eso es solo el principio», replicó Nicolás. «Esa grabación habla de tu carácter, pero esta...» Volvió a alzar el móvil. «Prueba tus crímenes de esta noche». «¿A qué te refieres?», preguntó Diana entornando los ojos. «Este teléfono», repitió Nicolás manteniendo el farol, «ha grabado cada palabra en esta sala. La confesión del doctor sobre Alma, las amenazas de Marcelo, tu entrada aquí confirmando el plan». Marcelo y Valdés dieron un paso atrás, asustados. Diana, sin embargo, soltó una risa seca. «¿Crees que soy idiota, Nicolás? Esto es un sótano. No hay señal, no hay nube, no hay abogados. Nada ha salido de aquí. Lo que sea que tenga ese teléfono morirá contigo». Se acercó. «Dámelo», ordenó. «No», susurró él. «Dámelo». Se lanzó hacia él con una velocidad brutal. Le agarró la muñeca, retorciéndosela hasta hacerle gritar de dolor. El teléfono se le escapó de la mano, resbalando por el cemento hasta quedar con la pantalla agrietada. Diana sonrió y levantó el pie para aplastarlo. «Se acabó, cariño». «Demasiado tarde», dijo otra voz, clara y firme, desde la puerta. Todos volvieron la cabeza. En el umbral estaba Alma. Estaba viva, ilesa, con el rostro lleno de una indignación serena, y no estaba sola. Detrás de ella, 2 corpulentos guardias de seguridad del hospital la flanqueaban con expresión dura. Los ojos de Diana se agrandaron. Valdés retrocedió un paso. «Imposible», murmuró. «¿De verdad creyó que era tan ingenua, doctor?», dijo Alma, entrando en la sala. «¿Que iba a mandar solo al señor Nicolás a su guarida?». «¿De qué hablas?», balbuceó Valdés. «La alarma de incendios de antes», explicó Alma. «No era una distracción para los guardias, era una distracción para ustedes. Mientras corrían detrás de Nicolás, estos señores y yo fuimos a la sala central de control, desactivamos el bucle falso del servidor y tomamos el control». Señaló una cámara en una esquina del techo de la sala de servidores. Un pequeño piloto rojo parpadeaba. «Está grabando todo lo que han dicho aquí, cada amenaza, cada confesión, en tiempo real, supervisado por el jefe de seguridad».
Diana, Valdés y Marcelo miraron la cámara con horror. Estaban atrapados. «Y esa memoria USB», añadió Nicolás, señalando el dispositivo todavía junto al grabador, «era la carnada de verdad. Para entretenerlos, mientras me perseguían a mí», continuó, «Alma copió las imágenes reales de tu llegada al hospital. Tú, Diana, entrando caminando tranquilamente por el acceso del personal, riéndote con Marcelo. Lo tenemos todo bajo resguardo». El silencio que siguió fue espeso. Solo se oía el zumbido de los servidores. El rostro de Diana estaba lívido. Su plan perfecto se desmoronaba. El primero en perder el control fue Valdés. Sabía que su carrera, su libertad, todo había terminado. Sus ojos recorrieron la sala en busca de una salida. Vio la jeringa que Marcelo había dejado caer al entrar Diana. Con un rugido desesperado se lanzó hacia ella. «¡A mí no me van a atrapar!», gritó. No atacó a Nicolás. Fue directo hacia la única persona que acababa de revelar la existencia de pruebas técnicas contundentes, Alma. «¡Alma, cuidado!», gritó Nicolás. Pero la enfermera parecía haber previsto el movimiento. En lugar de retroceder, avanzó un paso sacando de su bolsillo otra jeringa, más pequeña pero igual de peligrosa. «Tome, doctor», dijo con calma, justo cuando él entraba en su alcance. Le clavó la aguja a fondo en el muslo grueso. «Un sedante potente, dosis máxima. Usted conoce bien sus efectos, ¿verdad?». Valdés se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando incrédulo la jeringa clavada en su pierna. Intentó sacarla, pero las manos ya le temblaban. Las rodillas se le doblaron. Cayó al suelo como un saco, la mirada perdida. Unos segundos después perdió el conocimiento. Marcelo soltó un chillido agudo al ver caer a su cómplice. Perdió toda compostura. Ya no quiso atacar a nadie. Se giró y trató de escapar entre los guardias. El más cercano lo sujetó con facilidad por el brazo y lo esposó en cuestión de segundos. Solo quedaba Diana. Permaneció de pie, mirando a su alrededor. El médico desplomado, Marcelo esposado, Alma y los guardias, y en medio, Nicolás, con la ropa desgarrada pero la mirada firme. Una furia ciega la invadió. Si ella caía, él caería también. «Todo esto es tu culpa», rugió. Se olvidó de los guardias, de la cámara, de todo. Solo veía a Nicolás. Se lanzó hacia él con las manos en alto, dispuesta a estrangularlo. El primer guardia, el que no sujetaba a Marcelo, reaccionó. «Señora, no se mueva», gritó, interponiéndose. Pero Diana, impulsada por la desesperación de quien lo ha perdido todo, sacó una fuerza inesperada. Embistió al guardia con el hombro, haciéndolo tambalear. El otro no podía soltar a Marcelo. En un par de segundos, Diana había pasado la barrera. Llegó hasta Nicolás y le agarró con brutalidad el cuello de la bata, tirando de él hacia adelante. La cabeza de Nicolás se sacudió. Lanzó un gemido ahogado. «Voy a matarte», jadeó ella, con el rostro a escasos centímetros del suyo. Pero Nicolás ya no era el mismo hombre de hacía 3 horas. El miedo paralizante se había transformado en instinto puro de supervivencia. Cuando ella tiró de él, Nicolás no se dejó arrastrar pasivamente. Levantó la rodilla con todas sus fuerzas y le dio de lleno en el vientre, bajando un poco, lo suficiente para cortarle el aire. Diana gruñó y soltó un poco la presión, pero no lo dejó ir. El dolor solo la enfureció más. Empezó a sacudirlo con violencia. «¡Suéltalo!», gritó Alma corriendo hacia ellos. En ese instante, el primer guardia se recuperó. «Está usted detenida», bramó, abalanzándose por detrás y rodeándole el torso con sus brazos enormes. Logró levantar a Diana del suelo, pero sus manos seguían aferradas a la ropa de Nicolás, que casi se ahogaba. «¡Suéltame! ¡Es mío!», vociferaba Diana pataleando, tratando de zafarse. «¡Suéltenla, suéltenla!», gritaba Nicolás, intentando arrancarse la tela para soltarse. El guardia trató de inmovilizarla y bajarla despacio al suelo, pero ella estaba fuera de sí. Se giró con toda su fuerza en un movimiento brusco, desesperado. Aquello bastó para romper el abrazo del guardia, pero también la hizo perder su propio equilibrio. Tropezó hacia atrás. Su pie se enganchó con la pierna inerte del doctor inconsciente. Nicolás, Alma y los guardias
presenciaron la caída en una especie de cámara lenta. Diana se desplomó hacia atrás. No cayó sobre el suelo liso, sino directamente contra el rack principal del servidor. Una estructura de acero sólido repleta de equipos pesados. La espalda golpeó primero, pero el impulso la hizo seguir. La nuca y la base del cráneo chocaron de lleno contra el borde afilado del armazón. El sonido no fue un estruendo, sino un crujido seco, espantoso, como una rama quebrándose. Siguió un silencio absoluto. Marcelo dejó de chillar. Los guardias se quedaron petrificados. El zumbido de los servidores parecía ahora un rugido ensordecedor. Diana no resbaló al suelo. Quedó en una posición extraña, semisentada, con la espalda contra el rack y la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos y miraban fijamente hacia adelante, hacia Nicolás, pero la mirada ya no ardía de rabia. Solo había shock y un miedo puro. «¡Diana!», susurró Nicolás, dando un paso. El guardia que había intentado detenerla se acercó despacio. «¡Señora Diana! ¡Ambulancia al sótano!», gritó al compañero. Ella abrió la boca. No salió sonido, solo un jadeo mínimo. Intentó levantar una mano, pero no se movió. Intentó mover las piernas. Siguieron inmóviles. Un terror absoluto, distinto a su furia anterior, inundó sus ojos. Miró a Nicolás. Intentó hablar otra vez. «No», logró susurrar. «No puedo. No siento las piernas, ni las manos. No siento nada». Nicolás contempló a su esposa, la misma mujer que segundos antes había intentado matarlo, la mujer que había planeado su muerte en una mesa de operaciones, la mujer que había fingido estar paralizada como parte de su teatro. Ahora, de verdad, estaba paralizada. «Dios mío», murmuró Alma, llevándose la mano a la boca. Nicolás no sintió compasión ni alegría, solo un vacío frío. La miró a los ojos, llenos ahora de lágrimas y de un miedo auténtico. La ironía era demasiado cruel, demasiado rápida, demasiado perfecta. El karma había llegado, no en un tribunal ni en una celda, sino allí mismo, en aquella sala helada, en medio de su propio plan. Diana había quedado atrapada, pero no detrás de barrotes, sino dentro de su propio cuerpo. «No la toquen», ordenó el guardia al verlo acercarse. «No le muevan el cuello, que la atienda el equipo médico». Nicolás se detuvo. Permaneció de pie, mirándola. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez entró el jefe de seguridad, seguido de 2 agentes de policía. Los habían llamado en cuanto vieron las imágenes en vivo desde la central. Se detuvieron un segundo para evaluar la escena. Marcelo esposado y sollozando, el doctor Valdés inconsciente en el suelo, Diana inmóvil contra el rack, y Nicolás en medio de todo, con la ropa rasgada, pero de pie. El juego había terminado. El amanecer llegó lentamente. Los primeros rayos de sol entraron por las ventanas altas del vestíbulo del hospital, pero la luz le pareció lejana a Nicolás. Estaba sentado en una sala de descanso del personal, envuelto en una manta gruesa. Alma se encontraba a su lado con una taza de té caliente entre las manos. Otra enfermera se la había traído. Ninguno de los dos habló al principio. Ya lo habían contado todo, una y otra vez, al jefe de seguridad y a los detectives. La sala de servidores se había convertido en una escena del crimen. Cuando el sedante dejó de hacer efecto, el doctor Valdés despertó esposado a una cama. Marcelo fue llevado en un coche de policía antes de que saliera el sol. Sus gritos histéricos resonaron en el estacionamiento. A Diana la atendió un equipo especializado que llegó con extremo cuidado. Le colocaron un collarín cervical, la subieron a una camilla rígida y la trasladaron primero a urgencias, luego a resonancia y finalmente a la UCI de traumatología. El diagnóstico, que llegó con la mañana, fue devastador. Fractura estallido de la vértebra C4 y sección completa de la médula espinal. Diana era cuadriplégica, paralizada del cuello para abajo para siempre. Podía respirar por sí misma, aunque con dificultad, mover los ojos y algunos músculos faciales, y nada más. El castillo de cartas,
se había derrumbado de la forma más cruel posible. Los días siguientes fueron un borrón para Nicolás. Se fue a casa de sus padres y se negó a hablar con cualquiera, excepto con su abogado. La noticia estalló en todos los medios. La prensa bautizó el caso como el escándalo del quirófano rojo del Hospital General. Las fotos de Valdés, Marcelo y Diana se multiplicaron en portales y noticieros. La justicia fue rápida y contundente. La grabación de la cámara de la sala de servidores y los archivos recuperados eran pruebas irrefutables. Al doctor Valdés le cayeron la mayor parte de los cargos: conspiración para cometer homicidio, negligencia médica gravísima, fraude a seguros y agresión. El testimonio de Alma sacó a la luz años de muertes sospechosas con complicaciones inexplicables. Lo condenaron a cadena perpetua, lo despojaron de su licencia y lo enviaron a morir en la ignominia. Marcelo, como cómplice, fue declarado culpable de conspiración para asesinar. Su rostro lloroso en el juicio no conmovió al juez. Recibió 20 años de prisión. Alma fue reconocida como heroína. Después de que el hospital renovó por completo a la dirección, le ofrecieron un puesto nuevo: jefa de ética y protección del paciente. Aceptó, decidida a que nadie como Valdés volviera a pisar un quirófano. Nicolás, por su parte, presentó la demanda de divorcio el mismo día que trasladaron a Diana de la UCI a una unidad de cuidados prolongados. Adjuntó como pruebas el intento de asesinato y la vieja grabación del lavado de dinero. El tribunal le concedió el divorcio de inmediato, en ausencia de la demandada. Congelaron todos los bienes. La póliza de seguro quedó anulada. La deuda multimillonaria de la empresa de Diana pasó a manos de un administrador judicial del Estado, que se encargaría de liquidar lo que fuera posible. Nicolás quedó libre, financiera, legal y emocionalmente. Un mes después, decidió que necesitaba cerrar ese capítulo. Haría una visita a Diana, la última. Ella ya no estaba en un hospital privado. La habían trasladado a un centro de cuidados de larga estancia para reclusos con necesidades médicas especiales. Su habitación era pequeña y olía a desinfectante y resignación. Yacía en una cama especial, con la cabeza sujeta por soportes. Solo sus ojos se movían, fijos en el techo. Una enfermera estaba cambiando la bolsa del catéter cuando Nicolás entró. Los ojos de Diana se movieron bruscamente hacia la puerta. Lo vio con un pantalón y camisa claros, sencillo, tranquilo. Se veía sano. Sus ojos se achicaron. Un odio impotente ardió en ellos. Trató de hablar. Un sonido gutural salió de su garganta. Lo odiaba, lo culpaba de todo. Nicolás se acercó despacio a la cama. Se quedó un momento en silencio, mirándola. Era la mujer a la que alguna vez había amado, la que lo traicionó de la forma más vil. No sintió nada, ni rencor, ni ternura. Solo final. «Vine a decirte una sola cosa», dijo Nicolás con suavidad. Su voz sonó clara en la habitación silenciosa. Los ojos de Diana, enrojecidos, se clavaron en él. «Querías verme en una mesa de operaciones, ¿recuerdas?», continuó. «Querías que yo fuera el que quedara indefenso, conectado a máquinas mientras tú empezabas una vida nueva». Diana emitió un gorgoteo más fuerte. «Ahora eres tú la que está atrapada en una cama», siguió él, inclinándose un poco. «Eres tú quien depende de otros para todo, siempre. ¿No te parece irónico?». Nicolás se enderezó. «Disfruta el resto de tu vida, Diana», concluyó. Salió de la habitación, bajó por el pasillo vigilado, cruzó la puerta principal del centro. Afuera, el sol brillaba con fuerza. El aire de la mañana estaba fresco. Nicolás aspiró hondo, sintiendo el calor del sol en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. Bajó los escalones con paso firme y caminó hacia su coche, hacia todo lo que lo esperaba en su nueva vida. Si esta historia te tocó el corazón, me encantará saberlo. Cuéntame desde qué ciudad la escuchas y qué fue lo que más te impactó en los comentarios. Si quieres apoyar para que pueda seguir trayendo más relatos como este, puedes dejar un super gracias. De verdad, hace una gran diferencia.
Muchísimas gracias por tu cariño y por acompañarme hasta el final. En pantalla puedes ver otras 2 historias de vida que te recomiendo muchísimo, y en el canal hay muchas más esperando por ti. No olvides suscribirte. Nos encontramos en la próxima historia de vida con